اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam Muhammad y con los inmaculados de su familia. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. Dice Dios en el Sagrado Corán, en cuanto a aquel que te discuta luego del conocimiento que te ha llegado, diles: venid, convoquemos a nuestros hijos y a vuestros hijos, a nuestras mujeres y a vuestras mujeres, a nosotros mismos y a vosotros mismos, luego imprequemos para que la maldición de Dios recaiga sobre los mentirosos. Esta ley es la llamada ley de la mubahala. ¿Qué significa la mubahala? Hablemos del término mubahala. Etimológicamente el término mubahala viene de la raíz bahala, que tiene el sentido de dejar suelto o desatar, pero el sentido terminológico que tiene es el de la imprecación o la maldición, rogar a Dios para que un castigo recaiga sobre el que esté diciendo una mentira dentro de una discusión. Obviamente es dentro de un tema religioso. Eso es terminológicamente lo que significa la mubahala. Y aquí la ley del Sagrado Corán se refiere a una mubahala en particular que se dio o que debía darse con los cristianos de la zona de Najrán. Veamos un poco resumidamente la historia de esto. El día 24 del mes de Dhul Hijjah del año 10 de la Égira tuvo lugar el suceso de la mubahala. El profeta del Islam había enviado cartas invitando hacia el Islam a los monarcas, jefes de Estado, a grandes personalidades. De esta manera vemos que envió cartas invitando hacia el Islam al rey de Bizancio, al rey de Abisinia, al rey de Persia. Asimismo envió mensajeros a las distintas comarcas anunciando el Islam. De esta manera envió mensajeros con una carta a la comunidad de los cristianos de Najrán. Los cristianos de Najrán se abstuvieron de aceptar el Islam como religión, pero tenían algunas discusiones internas porque sabían que en las antiguas profecías estaba escrito que surgiría un profeta en los montes de Parán, y los exégetas, incluso hoy en día los exégetas del Antiguo Testamento, hablan acerca de que los montes de Parán son los montes entre la Meca y Medina, entre la Meca y la ciudad de Medina. De la misma manera, hay otros indicios de un mensajero que vendría con las mismas características de Moisés, alayhi salam, con él sea la paz, con muchas de sus características que no las tenía Jesús, por ejemplo, alayhi salam,
y estaban a la espera de ese gran mensajero. Estaban a la espera también de Al-Faraklet o Paráclito, como está en la Biblia de hoy en día, y lo asimilaban con una persona, un gran mensajero que vendría, si bien hoy tiene otra explicación de lo que es el Paráclito en la Biblia actual. Pero en esa época los cristianos esperaban a una persona, y es por eso que surgieron algunos cuestionamientos o dudas entre ellos. No aceptaron el mensaje del Islam, pero tampoco lo rechazaron. Lo que hicieron fue enviar una comitiva de sus grandes personalidades para ver al profeta del Islam. Porque tenían la opción, si no aceptaban el mensaje del Islam, hacer lo que ya estaba prescripto dentro de lo que es la ley islámica y lo que era común en esa época también, entre los diferentes países, los diferentes reinos, que es el de pagar un tributo para ser protegidos dentro del gobierno islámico. No aceptaron ni rechazaron esa invitación, sino que enviaron esa comitiva para hablar con el profeta del Islam, y al ver que el profeta del Islam les explicaba la religión donde Jesús, alayhi salam, era uno de los grandes enviados de Dios, pero no lo definía, no lo presentaba como hijo de Dios, se abstuvieron de rechazar el Islam. Es ahí que el profeta los convoca, primero les explica, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios, revela leyes donde explica la situación de Jesús como gran profeta, y luego de usar la lógica y el razonamiento y no aceptar los cristianos, abandonar la idea del Jesús Hijo de Dios, es ahí que son conminados a aceptar la mubahala. Y la mubahala, que es que se reúnan en un lugar las dos partes e imprequen y que rueguen la maldición de Dios para la parte que no tenga la razón. Esto es algo que los cristianos de Najrán, que eran liderados, el líder de ellos se llamaba Abu Haritha. El líder Abu Haritha, junto con las otras personalidades que fueron, cuando llegaron, esto tiene muchos detalles esta historia, de que nos vamos a abstener por lo corto del tiempo. Cuando llegaron a Medina, por ejemplo, llegaron con sus mejores ropas, con joyas, con ropas de seda. Entonces el profeta no los recibió. Preguntaron entonces, ni los mismos compañeros del profeta sabían qué es lo que pasaba. Le preguntaron a Ali, dice, ¿qué es lo que sucede? Vino esta comitiva y el profeta no los recibe. Y al mismo Ali les dice, les aconsejo que se despojen de sus joyas y de sus ostentosas vestimentas y de esa manera vayan a ver al profeta del Islam. Hay muchos detalles que tiene la historia que lamentablemente no tenemos el tiempo ahora para contarlos. Cuando el profeta les conminó a realizar esta mubahala, el profeta lo hizo obviamente no por motus propios, sino porque podemos decir que fue el corolario de las leyes del Corán como venían siendo reveladas. Primero fueron reveladas leyes del Sagrado Corán, donde se los invitaba a pensar sobre la condición de profeta de Jesús. Ellos dijeron que Jesús nació sin padre, por lo tanto su padre tendría que ser Dios. A lo cual el mismo Corán responde, el mismo profeta responde con la ley que le fue revelada al Sagrado Corán. Dice, bueno, el ejemplo de Jesús es como el ejemplo de Adán.
que incluso fue creado sin padre ni madre. Vemos que aún así los cristianos no aceptaron el Islam, el mensaje del Islam, donde tenían que abandonar la divinidad de Jesús. Y la ley del Corán que fue revelada fue entonces, posteriormente, fue esta misma que he leído al principio de esta exposición, en la cual las cosas llegaron a un punto que Dios en el Sagrado Corán le dice al profeta: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, faman hajjaka fihi. En cuanto a quien te siga discutiendo sobre ello. Y venían hablando las aleyas acerca de la condición de profeta de Jesús. Quien te discuta sobre ello, min ba'di ma ja'aka minal ilm, luego del conocimiento que te ha llegado, faqul, di, ta'alaw, venid, nad'u abna'ana, convoquemos a nuestros hijos, wa abna'akum, y a vuestros hijos, wa nisa'ana wa nisa'akum, convoquemos a nuestras mujeres y a vuestras mujeres, wa anfusana wa anfusakum, convoquemos a nosotros mismos y a vosotros mismos, thumma nabtahil, luego imprequemos mutuamente uno contra el otro, fanaj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin, y dispongamos que la maldición de Dios sea con los mentirosos. En las diferentes narraciones que nos llegan acerca de este suceso, nos dicen que los cristianos primeramente pidieron un lapso de tiempo, un plazo para que ellos mismos vean, discutan entre ellos acerca del tema, para ver si al otro día aceptaban participar o no. Entre ellos obviamente había sabios cristianos, gente leída, gente que había leído las profecías del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y entonces este mismo Abu Harisa, que era el más sabio de entre ellos, les dijo: veamos mañana con quién se presenta Muhammad. Si se presenta con su ejército, haciendo galas de fuerza, de número de personas, de armas, entonces sí, aceptemos la mubahala, porque entonces estaremos seguros de que él no tiene la razón. Pero si vemos que se presenta con los seres más queridos para él, entonces abstengámonos de hacer la mubahala, porque eso indicaría su certeza interior de lo que está haciendo. Y además, cuando el otro día ellos vieron que el profeta se presentaba con Fátima Zahra alayhi salam, su hija, Hassan y Hussein, sus nietos, y Ali ibn Abi Talib alayhi salam, su primo y yerno, es ahí que vieron rostros, por lo cual dijo Abu Harisa: veo rostros que si imploraran a Dios que no quedara un solo cristiano sobre la faz de la tierra, Dios respondería esa súplica. El profeta les había dicho que cualquier súplica que él hiciera, la Fátima, Hassan, Hussein, Ali, con todos ellos sea la paz, dijeran amén a cada una de las súplicas. Fue ahí que los cristianos se abstuvieron de hacer la mubahala. Finalmente no tuvo lugar, pero fue conocido ese día como el día de la mubahala. Es el día 24 del mes de Zulhijjah. Esto tiene obviamente varias connotaciones, hay diferentes tipos de análisis que se puede hacer sobre este suceso. Finalmente llegaron a un acuerdo sobre la jizya, o sea, el impuesto de no musulmán que tendría que pagar esa como comunidad para ser considerados como súbditos a proteger dentro del gobierno islámico, con algunas cláusulas como comprometerse a no traicionar al Islam en caso de un enfrentamiento con otros pueblos, en ayudar con
con proveer de armas, por ejemplo, y qué número de lanzas, qué números de arcos y flechas en el caso que se produjera algún conflicto. Bueno, ya son detalles que no vienen al caso. Entre los análisis que se puede hacer está la condición de profeta del Islam, y como sabios de otras religiones vieron señales de la profecía, vieron una condición divina en el profeta del Islam que los hizo abstenerse de realizar esa imprecación mutua. Otros de los temas que surgen de este suceso de la mubahala, que es muy importante, es la condición de Ahlul Bayt, la gente de la casa del profeta, aquellos que acompañaron al profeta del Islam al acontecimiento de la mubahala. Si vemos en la ley del Sagrado Corán, vemos que la misma ley se está refiriendo a Fátima alayhi salam, a Hassan y Hussein alayhum salam, con ellos dos sea la paz, y a Ali ibn Abi Talib. Y esto lo vemos que se ha concretado por su presencia en el suceso de la mubahala, porque fue las personas a quienes el profeta llevó. Eso es algo que está en la historia y también está en algo muy particular, una posición muy particular para Ali ibn Abi Talib, porque nuestras mujeres es Fátima Zahra, traer a nuestros hijos son Hassan y Hussein alayhis salam, y en este caso anfusana, nosotros mismos, se refiere a Ali ibn Abi Talib. Entonces es el mismo Corán el que presenta a Ali como un sí mismo del profeta del Islam. Esto es algo que puede ser discutido, que fue discutido por sabios de otras escuelas del Islam, porque reconocer esto obviamente sería reconocer la supremacía de Ali ibn Abi Talib por sobre el resto de las criaturas. En la época, si bien se dieron muchas discusiones a lo largo de la historia, en la época del califa al-Ma'mún, el califa le dijo al imam Ali ibn Musa ar-Ridha alayhi salam, al octavo de los imames, que por qué Ahlul Bayt asegura que aquí sí mismo se refiere al profeta, se refiere a Ali ibn Abi Talib, que Ali ibn Abi Talib es el sí mismo del profeta del Islam. Porque la parte en la cual podemos decir que Ahlul Bayt, ellos son la gente del profeta o la gente de su casa, con eso no hay ningún tipo de discusión. El profeta llegó con Fátima, Hassan, Hussein, Ali, alayhim salam, con todos ellos sea la paz, al lugar de la mubahala y dijo: Allahumma ha'ulai ahli, Dios mío, estas son mi gente o la gente de mi casa y son mis más cercanos. Pero ¿qué sucede con la condición de sí mismo de Ali con el profeta? La respuesta que dio el imam Ali ibn Musa ar-Ridha alayhi salam es la siguiente. Él dijo: Inna ad-da'i innama yakunu da'iyan li ghayrihi. Cuando alguien convoca, está convocando a otro, no se autoconvoca. Le dijeron: convoca a tus mujeres, convoquemos a nuestras mujeres y a las vuestras, a nuestros hijos y a los vuestros, y convoquemos a nosotros mismos y a vosotros mismos. El profeta, obviamente, hay una distinción entre quién es el que convoca y quién es el convocado. Al haber una diferencia de personas, obviamente anfusana, o nosotros mismos en este caso, no se refiere al profeta del Islam, sino se refiere a la única persona que en este caso vemos que queda pendiente después de decir nuestras mujeres y nuestros hijos. Por lo tanto, nosotros mismos, o el sí mismo del profeta, no es otro que Ali ibn Abi Talib. Inna ad-da'i innama yakunu da'iyan li ghayrihi. Quien convoca está convocando a otro, así como quien ordena le está ordenando a otro. Y no es correcto que una persona se convoque a sí misma en la realidad, porque se puede dar en un caso alegórico, pero en la realidad no.
كما لا يكون آمرا لها في الحقيقة, de la misma manera que una orden no se da en la realidad a otro, aunque se pueda darse en alegoría y poesía. وإذا لم يدع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا في المباهلة, si el profeta no hubiera convocado a ningún otro hombre para ir a la mubahala, إلا أمير المؤمنين عليه السلام, فقد ثبت أنه نفسه التي عناها الله تعالى في كتابه. Desde que no convocó a ningún otro hombre más que Ali ibn Abi Talib, entonces es de ahí que inferimos que Ali ibn Abi Talib es la misma persona, es el sí mismo del profeta del Islam. Vemos entonces que el suceso de la mubahala, si bien se puede hacer muchos análisis al respecto, el resultado que más podemos decir sobresale por sobre el resto es la supremacía de Ahlul Bayt por sobre los demás, y especialmente la de Ali ibn Abi Talib, con él sea la paz. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.